en todo este tiempo que ha pasado, en algún momento, Claudio, ¿hubo una estampida tan rápida de casos hacia arriba? No, lo que claramente se vio especialmente la última semana es un empeñamiento de la curva brutal, ¿no? Y principalmente que derivó en un crecimiento tremendo de las internaciones, ¿no? Por eso ¿Qué es un crecimiento tremendo? A mí perdón, te interrumpo por esto porque era una idea. Nosotros, de algún modo, tuvimos esa sensación, ese termómetro de lo que pasaba en los hospitales y en los sanatorios el año pasado muy fuerte. Después vino el verano y hubo una especie, por más que los casos estaban de manto, de sensación de, bueno, se calmó, hay algo que está funcionando mejor. ¿En qué momento vos dijiste esto está exigiéndose muchísimo? Hace 3/4 semanas nosotros empezamos a notar que la curva empezaba a salir de ese aplanamiento, empezaba a crecer poquito, y lo hizo de manera sostenida durante unos 10-12 días, y ahí entonces empezamos a ver todas las alertas, y en los últimos 7-8 días lo hizo de manera exponencial, en forma, te diría que no lo vimos durante la primera ola, ¿no? Entonces, claramente estamos en una situación sumamente difícil, sumamente complicada. Y bueno, me parece que lo más importante es que todos tomemos conciencia cuál es el grado de situación. Si vos, es muy difícil de predecir, ¿no?, las curvas, pero si vos partís de la base que no lográs bajar este empinamiento que está teniendo en los últimos días, la situación para las próximas semanas puede ser una catástrofe. ¿Vos creés que se equivocó el gobierno en no cambiar las restricciones y que la gente se vaya a Semana Santa de modo masivo como pasó? Bueno, claramente, es decir, acá hay un problema serio que viene desde que comenzó esto, ¿no? Cuando yo describí esto como una guerra, estamos en la guerra no terminó, la guerra siempre tiene malas noticias. Y bueno, yo creo que todos están recontra cansados y hartos, y especialmente durante el año pasado, de escuchar malas noticias. Y me parece que al gobierno se le hacía muy difícil, ¿no?, plantear cosas más restrictivas porque la sociedad estaba furiosa. Inclusive ustedes, los periodistas, ¿no? No les gusta el planteo de los cierres. Y yo creo que el gobierno... ¿Pero vos no creés que hubo un abuso de la herramienta del cierre el año pasado que por ahí dejó...? Bueno, vos sabés que ahí es donde yo tengo una gran discusión. Yo creo que lamentablemente, aunque dejó las consecuencias económicas terribles, el sistema no saturó el año pasado porque las condiciones fueron extremas. Porque así todo, hubo varias semanas muy complicadas el año pasado. Ahora la relajación es muy amplia. Si me hubiese tocado a mí, yo seguramente no hubiese permitido la Semana Santa y la circulación. Porque si bien es cierto que este es un fenómeno que hoy estamos viendo que arranca en Capital y GBA, tengamos en cuenta que esto mismo sucedió en la primera ola y después se extiende, ¿no? Es decir, no es que el virus tiene límite. Entonces la circulación, este tema de movimiento, transforma esto en una situación más peligrosa. Pero bueno, esta situación ya está hecha, la gente está de vacaciones, es una realidad. Pero tenemos que saber que la situación está muy complicada y que seguramente va a haber que tomar algunas decisiones para tratar de parar la curva. La curva hay que detenerla porque si no la situación, vuelvo a repetirte, va a ser complicadísima, ¿no? Le voy a pedir a Mariel, que es hoy nuestra periodista invitada, como les decía recién, Beverly Fitzpatrick, si tenés alguna pregunta, Mariel, porque hay algunos datos que tienen que ver con las internaciones, ¿no?, que pueden servir para que los explique Claudio Lecopito. Sí, Claudio, hay un elemento clave que es la ocupación de camas de terapia intensiva, que son los que un poco pueden resentir el sistema sanitario. En el pico de la ola anterior, que fue a final de octubre, principio de septiembre, se había llegado a nivel nacional a un 65% de camas ocupadas y en AMBA, que es lo que concentró la epidemia, al 69%. Ahora estamos en unos números todavía un poco más bajos, según datos oficiales, al 56% a nivel nacional y en AMBA un poco más.
62%. ¿Cómo ves vos? Igual es mucha ocupación. Esto es por todas las patologías, no todo es COVID. Pero en la medida que las camas de terapia intensiva se ocupan, bueno, si hay pacientes que la necesitan, se va, digamos, reduciendo la disponibilidad. ¿Cómo ves el panorama de camas de terapia? No, yo lo veo muy complicado porque ahí tenés que tener en cuenta una cosa muy puntual. El sector privado está con una ocupación en terapia del 90%. Es decir, el sector privado, que es evidentemente, hasta ahora lo que está mostrando donde esta ola de contagios, es decir, los que utilizan el sector privado, son los que en este momento están sufriendo las consecuencias de la segunda ola. Ahora, claramente todo indica que esto se va a extender, entonces que esta relajación que te baja el promedio, que es el sistema público, todo indicaría que si esta curva continúa, la pandemia se va a extender a esos sectores y el sistema público también se va a ocupar, ¿no? Si vos tuvieras que hasta mirar a la cámara y decirle a la gente lo que tiene que hacer, más allá de lo que le diga el gobierno, de las restricciones que se den por obligación, ¿no? ¿Qué aconsejarías? Yo creo que por un lado tomar conciencia, porque vuelvo a decir, todos sabemos que existen fiestas, que existen reuniones sociales, que el efecto ya del cansancio generado por la pandemia hace que la gente no esté cumpliendo ninguna norma, que crea que esta situación no existe hasta que le toca a uno y vive las consecuencias. Es decir, que todavía falta, ¿no? Que a diferencia de lo que teníamos el año pasado, que no teníamos vacuna y no podíamos vislumbrar dónde estaba el final, ahora hay vacuna, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco más de paciencia, pero por más de que nosotros digamos, claramente, y esto tenemos que ser, no hay peor ciego que el que no quiera ver, el gobierno va a tener que tomar normas, porque aunque la gente, y a mí me ocurre con amigos, que yo les hablo, con gente conocida de la actividad, la gente no toma limitaciones propias. Entonces hay algunas circunstancias que el gobierno va a tener que tomar, es decir, que eviten este tipo de circulación tan masiva. Quizás no ir a un cierre de la economía tan abrupto, porque tenemos las consecuencias que se generan por ese lado. Tenemos como es una ecuación muy dañina por todos lados. Es una frazada corta, es una guerra donde todo es malo. Es malo por los efectos económicos y es malo por los efectos epidemiológicos. La situación es mala por donde lo mires. Es decir, no hay buenas noticias para dar. Y no va a haber buenas noticias para dar desde ningún punto de vista hasta que esto no termine. Ahora, lo peor es no querer ver la realidad. Lo peor es estar mirando otras circunstancias, pensar que esto no está ocurriendo. Esto está ocurriendo, pasa en todas las instituciones de salud, se están viviendo momentos muy duros, pero estos momentos muy duros no van a ser nada comparables si el sistema satura. Si el sistema satura, los momentos se van a transformar en dramáticos. Nico, ¿le querés preguntar algo a Claudio? Sí, ¿qué tal, Velocopite? Como presidente de la UAS, ¿no? La Unión de Argentina de la Salud, llamado dueño de Swiss Medical, está ocurriendo ahora un fenómeno, una variable política que es increíble, que es que justo ahora el personal de sanidad, no del gremio de sanidad, está en conflicto porque les deben paritarias de hace más de un año, entiendo. O sea, justo en este momento, por ejemplo, hubo piquetes muy fuertes de sanidad en Neuquén, en otras provincias, un paro la semana pasada, ahora están en conciliación obligatoria. ¿Usted cómo lo vive esto? No, lo vivo pésimo, lo vivo con una bronca, te diría una indignación. Para explicar, ¿no? El personal de sanidad son todas las personas que trabajan en los hospitales y sanatorios, salvo los médicos, pero enfermeros, kinesiólogos, la gente de administración. Justo ahora están en conflicto gremial porque realmente no dan más, no solo físicamente, sino económicamente. Pero además, convengamos que lo que están reclamando es simplemente llegar a la misma paritaria que llegaron otros gremios que estuvieron durante toda la pandemia en la casa. Pero por eso, es como una perversidad, ¿no? Claro, digamos, están en la primera línea. Ahora es fácil, porque después saldrá alguno, como siempre, sale a decir, y bueno, ¿por qué no lo arreglás vos que sos el empresario, ¿no?
El sistema de salud, por ejemplo, en el caso de la medicina prepaga, está regulado, vive de sus cuotas y las cuotas están congeladas. Las obras sociales más importantes son manejadas por el Estado y no bajan las actualizaciones para los prestadores. Ahora, acá no hay discusión por parte nuestra de que este reclamo sea justo. Creo que es el más justo de todos. Fijémonos que, por ejemplo, hay gremios que están reclamando el cambio de accionista en una compañía, y están haciendo reclamos por un montón de dinero, y este gremio no puede terminar su reclamo paritario del año anterior. Entonces, me parece que ahí es donde también tenemos la parte hipócrita, ¿no? Como sociedad toda, porque inclusive miramos para otro lado, creemos que este problema no existe, este problema está, es necesario resolverlo. Tuvimos los otros días una segunda reunión en el Ministerio de Trabajo, no pudimos llegar a un acuerdo, estamos todos poniendo un esfuerzo gigante, hay que arreglarlo porque si esto sigue avanzando y las medidas de fuerza del gremio se llegan a cabo, terminada la conciliación obligatoria, en este escenario de la ola que tenemos, la situación es la frutilla que nos falta, ¿no?